Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la segunda parte de los códigos de ensamblador. Entonces, la clase pasada, nosotros hicimos un proyecto que era como el Hola Mundo, que decíamos que era para encender un LED. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se enciende y se apaga ese LED, o sea, cómo lo ponemos a oscilar. Entonces, listo, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto, pues para que lo tengan como referencia. El PIC está aquí, el 16F84A. Bueno, las librerías están. A ver, pongámosle esto. Pongámosle este proyecto, a ver, encender. Uy, uy, encender, apagar LED. Bueno, guardar este proyecto. Listo. Bueno, vamos a crear otro proyecto. Y listo. ¿Qué es lo que tenemos que poner primero para un proyecto nuevo aquí en el código? Chicos. Señor, Listo. ¿Qué es lo que tenemos que poner allí? O sea, ¿qué es lo que primero siempre tenemos que poner en un código de estos, de ensamblador? Importar. listar el Listo, PIC, ¿no? importar el pic. Bueno, Sí, claro que esto es el ya segundo sé. paso, pero pues sí, por ahí es la cosa. Entonces, primero tenemos que listar el pic, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, bueno, list p igual a 16F84. ¿Listo? Ahora sí van lo que ustedes dicen, entonces sería 84A. incluir. Y no, ahí pues sí es la familia general, 16F84. Ya acá en la librería sí le ponemos específicamente el, el 84A. Entonces aquí es P16F84A. Punto INC. ¿Listo? Bueno, guardemos de una vez el archivo. Entonces recuerden, allá con file save o acá control S. Entonces vamos a ponerle, bueno, encender, apagar. ¿Listo? Entonces aquí no, recuerden Profe, siempre poner la extensión ASM. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me decían profe, algo? esta la grabamos. ¿La Esta qué? la grabamos. ¿Se graba? Sí, se está grabando, chicos. No se preocupen. Creo que sí. Ah, no, sí, sí, se está grabando. Tranquilos. Listo. Entonces aquí creamos el otro archivo, ¿cierto? Ya, listo. Aquí ya nos aparece en ensamblador. ¿Qué más me falta? ¿Qué tengo que agregar allí? Del inicio. Lo del inicio, ajá, o sea que es org 0. Sí, para que Ese era empiece a... ¿Qué? ORG y inicia desde cero, profe. Ujú. Sí, exactamente. Bueno, y eso es como lo esencial, ¿no? Todas esas tres cosas, lo que dijeron hasta el org 0. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué tengo que hacer? El BSF, profe. El, Ujú, exactamente, BSF, ¿cierto? ¿De qué registro? status. Status, muy bien. ¿Qué bit? uno. RP0. RP0. Ujú. Eso, aquí el comentario, pues bueno, entonces estamos colocando, bueno, colocar en uno el bit RP0, ¿no? Del registro status.
Recordemos que esto lo hacemos entonces es para acceder al banco de memoria 1, donde vamos a configurar ya sea entradas o salidas. Entonces, como en este momento estamos con lo de encender un LED, entonces lo vamos a configurar como salida. ¿Cómo configuramos como salida? ¿Cómo, profe? ¿Cómo hacemos la configuración de salida? ¿Qué instrucción sigue allí? Eh, Creo que era el CLRF. Ujú, exactamente. El CLRF, que como dijimos, nos va a poner ceros y con los ceros, pues, ya indicamos que es una salida. Aquí en salida vamos a poner entonces al puerto que vamos a utilizar, que en este caso sería el puerto B. Entonces aquí ya decimos que estamos configurando la salida. ¿Listo? Bueno, como ya configuré la salida, ahora ¿qué tengo que hacer? Pasar al otro espacio de memoria. Exactamente. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué instrucción? BCF. Con el BCF. ¿BCF era? Y BCF, ajá. ¿Qué registro? Status. Status. ¿De qué bit? RP0. RP0. Ujú. Listo, entonces acá, bueno, entonces estamos colocar 0, 0, bit, RP0, status. Bueno, entonces ya estamos allí y bueno, pues aquí pongamos otra vez. Aquí vamos a implementar lo que es el código de encender y apagar un LED. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que en la práctica es posible que nos encontremos con algunos rastros de corriente estática en el aire y que de pronto el LED empiece ligeramente encendido cuando corramos el código, o ya sea por el mismo encendido, digamos, del PIC. Entonces, idealmente tenemos que controlar esas variables. Por lo tanto, vamos a iniciar con el LED apagado. ¿Listo? Entonces, si yo voy a apagar el LED, ¿qué tendría que enviarle? ¿Un 1 o un 0? Profe, sería un 0, creo. Un 0. Ujú. ¿Y con qué instrucción? BCF. BSF. Ujú. BSF. ¿De qué registro? ¿Status sería el mismo? No, 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 no. Status solo lo utilizamos para movernos entre bancos de memoria. Port B. Port B. Ajá, en este caso, como ya estamos dentro del puerto, o sea, ya vamos a modificar los bits de ese puerto, entonces sería el puerto B. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar el primer pin, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué número iría? Teniendo en cuenta que tiene 8 bits el registro. 0. 0. Ujú. Entonces, iría el 0. Muy bien. Entonces, aquí, básicamente, como ya dijimos, o bueno, vamos a apagarlo, entonces aquí sería, bueno, colocar 0. Listo. Colocar en 0 el bit 0, ¿cierto? Del registro. Entonces, que este bit 0, como dijimos, hace referencia al pin 1 del PIC. Y aquí entonces, ese, ese que les digo, ese efecto también indica que lo que estamos haciendo es apagando el LED.
Vamos por aquí. Apagar LED. Bueno, entonces ahí lo tengo apagado. ¿Qué tendría que hacer ahora entonces? Finalizar. No, 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 todavía no, chicos. Pues miren, si el proyecto se llama encender y apagar un LED y ya lo apagué, ¿qué me falta? Encenderlo. Encenderlo. Listo, ¿con qué instrucción? Un BSF. BSF. Ujú. ¿Qué registro? Ahí sería Por B, no, o sí. Igual, sigue siendo por B porque recuerden que estamos trabajando sobre los pines de ese puerto, ¿cierto? Ahora, ¿sobre qué bit? uno. Uno. No, chicos, sería sobre el mismo bit. En este caso, es el 0. Sí, porque Ay, si ya apago ese, entonces toca prender el mismo. ¿Listo? Entonces, esto sería colocar en uno el bit 0, bueno, lo que decíamos que es lo mismo el pin 1, registro. Y aquí estamos, bueno, en encender LED. ¿Listo? Muy bien. Aquí pasa otra cuestión. Resulta que, pues, si nosotros nos ponemos a ver la parte del oscilador, ¿cierto? Por el que viene por defecto es de 4 MHz. Y 4 MHz realmente es una velocidad alta. Siendo así que esto que acabamos de implementar aquí, o sea, de apagar y encender un LED, va a pasar tan rápido que pues el ojo humano no lo va a poder ver. O sea, no vamos a poder ver ese cambio de apagar y encender el LED, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que eso se vuelva visible? ¿Qué se les ocurre? Bueno, mientras responde voy a ir agregando el archivo aquí. Darle un tiempo, ¿no? Ujú. Darle un tiempo, o sea, ponerle como un retardo, ¿cierto? Un delay, ¿no? Entre el encendido y el apagado para que lo podamos ver. Pero bueno, entonces en este caso, como nuestro código va a entrar a ser como un poco más complejo que el anterior, entonces vamos a empezar a definir, vamos a empezar a estructurar mejor nuestro código para que pues encontremos fácilmente cómo lo vamos a estructurar. Entonces, bueno, digamos que esta primera parte la vamos a llamar inicio. ¿Vale? Y pues bueno, como dijeron, entonces aquí entre estos dos tendría que poner un retraso, ¿sí? O un retardo. Sí, y pues bueno, digamos que en la programación normal, ¿ustedes qué hacen cuando van a invocar un método o bueno, algo que necesiten utilizar en medio de una línea de código? Cuando necesitan otro método, ¿qué es lo que hacen? Chicos, ¿qué se les ocurre? ¿O qué es lo que hacen normalmente ustedes cuando programan y necesitan otro método, otra cosa?
Bueno, sí, ajá, crear una nueva clase, ¿cierto? Pero pues digamos que esa clase, o bueno, digamos si yo quiero que ese retraso, retardo, como lo llamemos, pues ejecute precisamente en esta parte, pues lo que tengo que hacer es llamar, ¿no? Llamar al método, ¿cierto? O llamar a la clase. Entonces, pues también recordando aquí que muchas de estas instrucciones o del lenguaje de programación en general, ¿sí? Entonces, muchas de esas palabras, como dijimos, se derivan del inglés. Entonces, si yo digo que voy a llamar al método, entonces, pues, llamar sería esto, ¿cierto? Llamar, ¿vale? Entonces, voy a llamar, bueno, llamemos aquí, llamémoslo retraso. Pongámoslo retraso. ¿Listo? Voy a llamar a un método retraso. Entonces, de esta manera, bueno, va a estar apagado el LED, va a haber un retardo, ¿cierto? Y se va a encender, ¿cierto? Pero entonces decíamos que ese retraso o ese retardo lo ponemos para que sea perceptible el cambio. Entonces, en este caso tenemos un retardo que nos va a permitir ver el LED cuando pasa de apagado a encendido. Pero como se supone que esto va a estar oscilando, o sea, encendiendo y apagándose, ¿les parece que sería necesario poner otro retraso aquí abajo o con ese retraso que pusimos aquí ya es suficiente? Desde su lógica, ¿qué les parece? Y eso es como el Arduino que vuelve y se repite cada vez que termina. Sí, pero entonces de hecho tenemos que determinar esa forma en que se va a repetir. Pero yo creía que no necesita pues el retraso porque ahora no prende. Y otra cosa, ese retraso, ese no hay que crearlo o así se va a Ex- llamar. Exactamente. Bueno, primera cuestión. Dejémoslo allí, dejémoslo sin un retraso y vemos cómo se comporta. Y segundo, efectivamente entonces nosotros tenemos que crear este método retraso, ¿sí? Recordemos que estamos en una programación de bajo nivel, ¿sí? Entonces, y que además, pues bueno, que estamos con el set de instrucciones RISC. Entonces, que para que nosotros podamos construir métodos más complejos, pues tenemos que partir de la construcción de, o bueno, a partir de instrucciones sencillas, ¿listo? Entonces, como bien dijeron, entonces el retraso o retardo, pues no existe, tenemos que construirlo. Perdón, entonces primero lo vamos a definir. Entonces lo llamamos retraso, o como le quieran poner ustedes, ¿cierto? Y listo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros como para que este retraso haga, pues, un conteo, ¿cierto? De tiempo, pues como que para medir cuánto tiempo va a durar apagado, cuánto tiempo va a durar encendido. ¿Qué elementos necesito? A ustedes, ¿cómo medirían un tiempo? Pues no sé, debería tener pues un contador, pues si no se puede, no sé si se puede llamar una función de tiempo ahí o simplemente con un contador para ir guardando el retraso. Ajá, listo. O sea, entonces partimos pues como desde lo básico, ¿no? Como bien han dicho, entonces necesitamos un contador. Y pues el contador pues nos va a medir X cantidad de tiempo. Ahora pasemos a la segunda parte. Bueno, una forma de contar implicaría que pues bueno, empezamos desde 0, 1, 2, 3, hasta un límite, ¿cierto? Y pues eso nos daría la unidad de tiempo.
O la otra forma sería que, por ejemplo, ya tuviéramos una unidad de tiempo, ¿cierto? Y empezáramos a reducirla, ¿cierto? Hasta llegar a cero. Entonces, para este caso vamos a hacer, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Listo? Es un poquito, esto está mal. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Para ello, entonces, vamos a utilizar la siguiente instrucción. Entonces va a ser LW. Listo, ¿para qué me sirve esa instrucción? ¿Qué es lo que hace? Bueno, si yo pongo una variable aquí, ¿qué es lo que hace? A ver, chicos, ¿qué hace esa instrucción? El move LW. ¿Qué recuerdan de lo que hace? Pues mover, ¿no? Ajá, mover, sí. ¿De quién a quién va a mover? De WAD. Listo, esa sería la opción, ¿cierto? Pero entonces, pues como apenas estamos empezando, ¿cierto? Entonces recordábamos nosotros que decíamos que W es una variable temporal, ¿sí? Entonces, en esta primera instrucción, ¿sí? Vamos a mover un contenido a W, porque en este momento es una variable temporal. Entonces, ¿qué valor vamos a mover? Vamos a mover este valor de aquí. Bueno, ¿por qué 255? Entonces recordemos que los registros tienen internamente 8 bits, ¿sí? Y si ustedes recuerdan eh, de su curso de digitales, ¿sí? Tenemos que, dependiendo del número de bits, yo puedo armar distintas combinaciones, ¿cierto? Si por ejemplo yo tengo 2 a la 2, entonces yo podría hacer 4 combinaciones, o 4 conteos, por así decirlo. Pero entonces, como tenemos 8 bits, sería 2 a la 8. Y 2 a la 8 es 256, ¿sí? O sea que ese es el valor máximo que yo puedo tomar con 8 bits. Pero entonces, como esos valores van desde la posición 0, entonces no iría hasta 256, sino sería dentro del rango de 0 a 255. ¿Sí? Entonces 255, digamos, va a ser nuestro tope, y ese tope lo vamos a empezar a decrementar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo con esta instrucción es cargando, bueno, cargar a W, ¿sí? Con 255. ¿Sí? Recordando que, como decíamos, es el máximo valor con 8 bits. ¿Listo? Muy bien. Si aquí ya tengo que, bueno, W está en una variable temporal, ¿sí? Y realmente esa variable lo voy a estar utilizando, entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Decrementarlo, ¿no? Listo, necesitaría decrementarlo, pero antes de decrementarlo, entonces, chicos, lo vamos a pasar ese valor de W a una variable, por lo que les digo, tomando como W como una variable temporal. Y si es una variable temporal, pues no me va a guardar el dato por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a utilizar esta instrucción. Entonces sería move f a w. ¿Listo? Entonces, para efectos prácticos, y en este Spanglish, pues digamos que vamos a mover de W a una variable que llamaremos tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuánto vale tiempo? ¿Cuál es el valor de tiempo? ¿A qué sería igual?
Los 255. Exactamente, a 255. Recordemos que en la instrucción anterior habíamos dicho que W valía 255. Ahora, en esta instrucción estamos diciendo que de W estamos moviendo ese valor a la variable que tenemos por delante, que en este caso sería tiempo. Por lo tanto, si W valía 255 y estoy descargando todo su contenido en esta nueva variable, por lo tanto, tiempo, entonces en este caso va a valer 255. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí, pues ya sigue la parte de decrementar, ¿sí? Dicha variable. Entonces, bueno, ya vemos aquí decrementar, allí. Listo. Para eso tenemos la instrucción de FSZ. ¿Listo? ¿A quién vamos a decrementar? ¿A qué variable? Tiempo. A tiempo. Exactamente. A tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hagamos como una prueba de escritorio de estas tres partes de aquí. Listo, aquí esta instrucción, entonces como dijimos, va a mover lo que tenga por delante a W. Entonces va a mover ese 255 a W. Por lo tanto, cuando llegue al final de la instrucción, o sea, aquí en esta parte, W va a valer 255. Entonces, cuando ya llego aquí, paso al siguiente renglón, que sería este aquí. Entonces, en este punto, W vale 255. Pero al final, entonces, según la instrucción, W pasa su contenido a la variable tiempo, ¿cierto? Entonces, en este punto, aquí, ¿cierto? Aquí en este punto, tiempo vale 255. ¿Listo? Entonces, como ya hice esa asignación, o sea, ya la instrucción hizo lo que tenía que hacer, paso al otro renglón, aquí. Entonces ahí entra tiempo valiendo 255. ¿Listo? Entonces aquí esta instrucción, si no especificamos nada más, por defecto el decremento lo va a hacer de uno en uno. Entonces aquí entrando tiempo vale 255. Cuando salga de la instrucción, ¿cuánto vale tiempo? ¿Cuánto vale tiempo, chicos, en este instante, después de pasar por esa instrucción de decremento? Y solo le quita uno ahí, Ajá, pues 254, ¿no? valdría 254. ¿Listo? Y bueno, haría ese 254 y pasaría al siguiente renglón, ¿cierto? Entonces, eh, de aquí, o sea, como para hacer el ciclo, como ustedes decían al principio, entonces yo necesito que ese tiempo se siga decrementando, ¿cierto? Hasta que llegue a cero. Entonces, si yo llegara en este renglón aquí, ¿sí? ¿A dónde debería decirle que se vaya para que siga haciendo ese decremento? ¿Debería irse a inicio? ¿Debería irse al retraso? ¿Debería irse aquí al dec, como lo llamamos aquí? ¿A cuál de ellos debería irse? Digan cualquiera, igual vamos a hacer el ejercicio a ver si esa opción es válida. Pues yo diría que si quiere seguir decrementando, pues al mismo, ¿no? ¿Al mismo decrementar? Ujú. Listo. ¿Alguien tiene otra opción diferente? Dejémosla aquí. Esa es una opción. Digamos que lo vamos a mandar al DCR. ¿Alguien tiene otra opción diferente?
Listo, ¿están de acuerdo con su compañero? ¿Listo? Bueno, tenemos 3 votos para el DCR. Muy bien, entonces volvamos a nuestro código. Entonces les decimos que se tiene que ir nuevamente un método. Entonces, como se tiene que ir, le vamos a decir que se vaya con go, que se vaya a, ¿sí? Go to, se vaya a dónde. ¿Listo? Entonces decimos que, o le vamos a decir según el voto de ustedes, digamos que se va a ir a ese método, al DSR. ¿Listo? Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Donde decíamos que tiempo vale 254, ¿cierto? Y pasamos al siguiente renglón, aquí. Entonces, en este renglón le decimos que se vaya a DSR. Entonces va aquí a DSR. Entra aquí a la instrucción. La instrucción dice que decremente tiempo, ¿cierto? Entonces, tiempo entra valiendo 254, ¿cierto? A la salida de la instrucción, ¿cuánto vale tiempo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? 53. 253, ajá. Entonces, miren, repitamos el ejercicio desde esta parte. 253, ajá. Entonces, miren, para que todos lo vean, miren, entonces empezamos otra vez desde aquí. Entonces aquí empezamos la instrucción. Dice que vamos a mover a W un valor. ¿Qué valor vamos a mover? Este 255. Entonces, al final del renglón, por así decirlo, W ha sido cargado con 255. Y eso es todo lo que hace esa instrucción. Entonces, como ya terminó, pasamos al siguiente renglón. Entonces, en este renglón decimos, bueno, vamos a mover lo que está de W a tiempo, ¿sí? Entonces, en este punto, tiempo vale 255, que era el valor de W antes. ¿Listo? Entonces, esa instrucción lo que hace es mover de W a tiempo. Entonces, de aquí, como ya terminé, paso a la siguiente instrucción. ¿Qué me dice esta instrucción? Que voy a hacer un decremento, ¿cierto? De esa variable tiempo. Entonces, tiempo entró valiendo 255. Cuando ya salga de aquí, en esta parte, ¿cuánto dijimos que valía? 254, dijo. 254, exactamente. Entonces, vale 254. Como ya hice lo que dice esta instrucción, o sea, decrementar esa variable, ya terminé. Paso al siguiente renglón. Ahora sí, este renglón que me dice, esta instrucción que me dice, irse a, ¿sí? A decrementar. Entonces me voy a decrementar. Listo, llego a decrementar y entro. ¿Pero con qué variable entro? Entro con tiempo. Tiempo que viene valiendo 254. Entonces me dice que 254 lo voy a decrementar. Entonces al salir, ¿cierto? Ya he ejecutado la instrucción. Entonces tiempo lo volví a decrementar. Entonces entró valiendo 254, a la salida de esa instrucción va a valer 253. Entonces como ya acabé, va a volver aquí. Entonces go to DSR y va a volver a entrar y aquí vamos a tener ese ciclo, ¿cierto? Donde vemos que pues tiempo se va a ir decrementando. ¿Listo? Pero entonces veamos bien esa instrucción, la que dice dec. Entonces miren, la primera parte de la instrucción, ¿sí? Me dice decrementar. Pero aquí tenemos esta z, que la clase cuando revisamos las instrucciones, mira, vamos que esa z dentro de una instrucción representa un salto de línea, ¿sí? Ese salto de línea va a venir dado para cuando se cumpla la condición, ¿sí? La condición inicial, digamos, de esta primera instrucción. Entonces, la idea en este caso, según esta S que tiene aquí, es decir que sea un valor diferente de cero, nos dice que ese decremento se va a hacer mientras que, en este caso, mientras que tiempo sea un valor diferente de cero, ¿sí? Entonces, mientras que tiempo sea un valor diferente de cero, va a seguirlo decrementando. Pero entonces, cuando tiempo sea igual a cero, por esta z va a ser un salto de línea. Entonces, cuando tiempo sea igual a cero, ya no va a pasar esta línea, se la va a saltar. Va a pasar a la siguiente, ¿sí? ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner la siguiente instrucción, ¿sí? Y esa instrucción es, bueno, o se llama return,
o regresar. ¿Listo? Entonces, si en este punto ya va a regresar, ¿a dónde va a regresar? De las opciones que tenemos por ahí. O mejor dicho, en general, ¿a dónde se va a regresar? Pues donde llama el método, ¿no? Exactamente, donde llamaron al método. Muy bien. Entonces, retraso consiste, como dijimos, es un método que creamos para decrementar, hacer un contador, mejor dicho, de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ya acabe de hacer ese decremento, return lo va a regresar aquí, a este punto, ¿sí? Donde lo llamamos, donde llamamos a retraso. Dicho de otra manera, entonces aquí, pues como dijimos, vamos línea por línea haciendo la instrucción. Entonces aquí decimos que lo estamos poniendo un 0 al bit 0 de puerto B. En este punto ya lo hemos hecho. Ya acabamos, pasamos aquí. Entonces de aquí dice, vamos a llamar a retraso. Al final, entonces me voy aquí en retraso y de retraso se sigue ejecutando todo esto de aquí. ¿Listo? Cuando ya termina, es como cuando nosotros ya estamos aquí al final del renglón, cuando ya ha terminado de ejecutarse la instrucción. ¿Listo? Entonces, cuando aquí ya termina, ¿a dónde pasa? A encender el LED. A encender el LED. O sea, pasa a este renglón. Recuerden que esto es secuencial y es lineal, o sea, acaba con una instrucción e inmediatamente pasa a la siguiente. Entonces pasa... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos que no. Listo, entonces aquí pasa este renglón, ¿sí? Nos llevamos a la instrucción BSF, donde, como bien dijeron, vamos a encender el LED. ¿Listo? Entonces vamos a encender el LED y pues bueno, ahí ya tendríamos esa parte. Entonces, bueno, aquí en este momento, ¿cierto? Ya tendríamos el código ahí. Con eso ya tendríamos encender y apagar el LED. ¿Qué más nos falta ya para concluir el código? El end, ¿no? El end. Ujú. Muy bien. Entonces ponemos end, bueno, pongo en mayúsculas, end, end, y pues ahí termina el código. ¿Listo? Muy bien. Ahorita, pues ya que tenemos la lógica y ya está el código, nos falta una cosa más. Miren, si nosotros analizamos, aquí estamos creando, bueno, por decirlo entre comillas, un método que se llama inicio, que nos maneja la siguiente estructura. Luego aquí creamos un método que se llama retraso, ¿cierto? Y retraso ya lo estamos definiendo aquí. De igual manera, pues definimos aquí un DCR, ¿sí? Que aquí lo estamos invocando, pero aquí mismo lo estamos definiendo, ¿cierto? Pero hay un elemento que está sin definir, ¿sí? Que viene a ser esta variable de aquí. Tiempo no está definida, no existe, ¿sí? Es más, si lo compilamos, vamos a ver que muy probablemente nos salga un error con esa parte. Entonces, miren, aquí está el error, ¿sí? Dice construcción fallida. Entonces, si nos vamos aquí a la lista de errores, vemos que aquí dice que el símbolo tiempo no ha sido previamente definido. Dicho de otra forma, pues no se ha declarado. Tiempo no se ha declarado y tampoco se ha inicializado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos falta. Crear o, bueno, inicializar la variable tiempo. Entonces, esa variable la vamos a inicializar por acá arriba, ¿sí? Y para ello, entonces, la inicializamos de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner EQ, ¿cierto? Vamos a igualar el valor de esa variable, entonces lo vamos a poner, bueno, perdón, vamos a igualar es tiempo, no, perdón. Entonces vamos a poner tiempo, ¿cierto? Aquí ya es EQ. Esto lo vamos a igualar a esta parte de aquí. 0x0c. ¿Listo? Y de esa manera lo hemos inicializado. Muy bien, ¿por qué lo inicializamos con esta parte?
Entonces, miren, si ustedes recuerdan, bueno, pongamos el diagrama por acá, de este diagrama de los registros del PIC, nosotros tenemos una serie de registros que son de propósito general, o sea que nosotros podemos utilizar y asignar a nivel del código. Entonces, esos registros van desde el 0C hasta el 4FH, hasta el 4F, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, ¿sí?, es a tiempo adjudicarle una de estas posiciones de aquí, de estos 68 registros. ¿Cuál registro le estamos adjudicando? Este primero, el 0C. Y entonces ahí ya tenemos un registro asociado a esa variable que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, bueno, con ese detalle debería bastar. Y pues si hay más errores ya nos lo mostrará. Y si ese era el único error, pues bueno, listo, miren. Aquí ya dice construcción satisfactoria, o sea que el código ya está bien compilado. Ya no tiene errores. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí. Nos vamos aquí donde dice View y vamos a buscar una parte donde diga File Registers. Entonces le damos clic, ¿sí? Y vemos que se nos abre una nueva ventana. ¿Listo? Entonces, en esta ventana vemos que hay unas pestañas. Vamos a ponerlas aquí donde dice la pestaña, perdón, Symbolic. Y aquí vemos que pues hay una relación de las variables que hemos declarado en nuestro código. Bueno, una cosa que se nos está pasando, bueno, de pronto en lo que yo estaba explicando, no se olviden aquí de agregar el archivo. Nos faltó revisar aquí el dispositivo, si efectivamente es el mismo que tenemos, el 16F84A. Aquí está la parte de la configuración, ¿sí? De los configuración bits. Que aquí, pues bueno, lo vamos a poner con XT, lo volvemos a asegurar. Y pues el debugger, ¿no? Que es el que nos va a encontrar los bugs en el código. Entonces, como bien recuerdan, tenemos que agregar el mplab_sim. Entonces, en el mplab_sim, pues ya me va a desplegar esta serie de instrucciones. ¿Listo? Entonces, bueno, esperen, corramos un poco más esto para acá, para que podamos ver qué pasa. Entonces, miren, aquí podríamos decir que podemos correr el código y verlo cómo se comporta. Aquí, pues, podemos animarlo, ¿cierto? Y aquí poder hacer como un recorrido del código paso a paso. ¿Listo? Entonces, miren, si yo le doy aquí, ¿sí? File registers. ¿Cómo? ¿De dónde sacó file registers? De aquí, de View. Aquí, View, File Registers. Listo, gracias. ¿Listo? Vale. Muy bien, bueno, digamos, bueno, pongámoslo por acá. A ver, veamos si ahí sí ya. Bueno, entonces el código aquí, esto es como lo inicial. Aquí es donde arranca el código, ¿listo? Entonces, bueno, primero, como dijimos, vamos a acceder a un banco de memoria, luego vamos a borrar un puerto para declararlo como salida, luego nos vamos al otro puerto, al otro banco de memoria, perdón, y luego nos vamos aquí a inicio. Entonces, en inicio, pues bueno, poníamos el bit en 0, luego ya vamos a retraso. Entonces nos vamos a retraso, bueno, asigna W255, luego ese valor se pasa a tiempo. Luego en decrementar, tenemos aquí que tiempo va a valer 255, ¿sí? Entonces aquí, bueno, empezamos step into y vemos que aquí esta variable, ¿cierto? Se dan cuenta aquí, en ese momento, está apareciendo como 255, ¿sí? Miren, conforme yo empiezo a mover aquí, pues step into, ¿sí? Vemos que la variable o ese valor se va decrementando. Ese valor es el que corresponde a tiempo, ¿listo? Entonces, ese ciclo se va a seguir repitiendo, como dijimos, mientras que tiempo sea diferente de 0. Entonces vamos a modificar este valor porque pues no nos vamos a quedar hasta que sea 0. Pongámosle un 5. Y vamos a seguir el paso a paso. Entonces vamos a ver, bueno, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O sea, aquí tiempo vale 0. Entonces, como dijimos, cuando se cumple esa condición, tiene que hacer el salto de línea, es decir, que se va a ir a return. Y efectivamente lo hace. Entonces, cuando llega a return, bien dijeron, entonces va a regresar a donde lo invocaron. Y donde lo invocaron va a pasar a la siguiente línea, que en ese caso debería ser BSF, donde va a encender el LED. Entonces, mire, se va hacia allá. ¿Listo? Y ya que encendió el LED, pues ya termina el código allí. ¿Sí? Y se va pues aquí al retraso, a repetir esa parte. Lo mismo, 255 hasta que llegue a 0. Y pues va a volver a iniciar el
el código. Listo, entonces miren, esto es como hacer una prueba de escritorio apoyado pues ya del IDE, del entorno de desarrollo. Entonces chicos, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? De mi parte, no. Listo, es importante, ¿no? Que quede claro todo esto porque de aquí ya les voy a dejar el trabajo que van a hacer si quieren hacerlo de manera individual o en parejas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Y no sé si tengo algún proyecto que ya tenga la plantilla para no volverla a crear. Ah, sí. Aquí ya tengo un... Bueno, la idea es que básicamente vamos a reutilizar el circuito que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Donde teníamos, pues bueno, el LED, teníamos la resistencia, y pues como aquí vemos en el código, volvimos a utilizar el pin RP0, ¿sí? Entonces lo que nos quedaría en esta parte es cargar no el código de la clase pasada, sino este código que acabamos de compilar, ¿sí? Entonces miren, aquí el proyecto se llama, bueno, no, encendido apagado se llama el proyecto, ¿no? Entonces vamos acá, vamos a buscar ese archivo. Entonces vamos a buscar, bueno, aquí está, encendido apagado punto ex, ¿no? Recuerden que es el punto ex el que tengo que cargar. Listo, ya lo cargué. Bueno, cambiémosle aquí los 4 megahertz y ya. Ahí, digamos que ya he cargado el código que acabamos de compilar. Entonces, si todo está bien hecho y no hay ningún problema, entonces este LED debería empezar a encender y apagar. ¿Listo? Entonces le vamos a dar play. Bueno, ahí aparece directamente encendido. Aunque ahí debería haber funcionado, por lo menos, o sea, demorar el encendido, de pronto no hacerlo tan perceptible. Pero a ver, veamos. Entonces acá... Ah, bueno, es que de hecho no... No, compilado ya estaba. Listo, ya está compilado. Vamos a volverlo a cargar. Listo, si no, entonces iba a ser necesario agregar el otro retraso que decíamos, ¿sí? Entonces veamos qué pasa cuando agregamos el otro retraso después del encendido. Listo, vamos a compilarlo. Muy bien. El correo es página. ¿Cómo? Vamos a abrir. Vamos a otra cosa. Qué raro, si el otro día lo hice tal cual, con el grupo del día y funcionó normal. Pero pueden ser varios factores, pero vamos a ver qué pasa. Se quedó pegado. A ver, veamos. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver, revisemos el código. Y algo está fallando por aquí. A ver, si nosotros empezamos desde acá, pues listo, normal. Y pasamos
Que bueno, pasamos de un bloque de memoria a otro, declaramos la salida. Vamos acá. El BCF iniciamos apagando, luego lo encendemos. Ah, ya sé qué falta. Sí, 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 sí. Aquí hay un error. Muy bien. Entonces, este ciclo de acá ya lo habíamos definido, ¿cierto? Este ciclo lo habíamos definido porque va a durar mientras, bueno, se cumple esta condición, ¿cierto? Entonces, regresa aquí al método retardo. Bueno, de hecho, dejémoslo aquí, esto aquí no tiene nada que ver, pero si algo ahorita lo agregamos, ¿sí? Entonces, aquí, como lo tenemos, ¿cierto? Aquí, listo, se va a apagar, se va a demorar un tiempo y se va a volver a encender, ¿sí? Y ahí va a acabar todo. Entonces, ¿qué necesitaría yo para que vuelva a apagarlo y vuelva aquí hasta la parte de encender? ¿Qué me faltaría allí? ¿O a dónde tendría que irse, pues, para que se repita el ciclo? Al inicio. Ujú. Tendría que volver al inicio, ¿sí? Porque si no va a pasar derecho, y mejor dicho, solo lo va a hacer el ciclo una vez, ¿sí? Porque aquí este ciclo, mejor dicho, no teníamos construido el ciclo. ¿Listo? Entonces, miren, bueno, vamos a compilarlo. Ahí sí debería funcionar. Vamos a ver, entonces, apagar LEDs. Listo. Y volvamos a poner a 4 MHz. Ajá, ahora se apagó. Pero el cambio sí lo está haciendo. A ver, entonces incluyámosle el retardo, pues como por... Ujú, faltaba ese retraso. Listo, chicos. Entonces, bueno, como ustedes ven ahí, nosotros lo dejamos con la frecuencia 4 MHz. Si yo le paso esa frecuencia a 1 MHz, ¿el LED va a oscilar más rápido o más despacio? Y que después de compilarlo no hay que hacer nada en el Proteus para todo ese cambio, solo hay que volverlo a correr. Sí, solo se lo vuelve a correr. Pues generalmente solo es necesario eso. Si a veces no les detecta el cambio, entonces lo vuelven a cargar. Si no, simplemente le dan play y ya. Por ejemplo, bueno, digamos que aquí, no sé, le vamos a aumentar, aumentémosle otro retraso. Un retraso aquí, por decir algo. Lo compilamos y le vamos a dar play. Si ven que la oscilación es como diferente, ¿no? Con ese cambio, pero no tuve que volver a cargar el archivo porque él lo está cargando directamente. Y listo, entonces como les digo, si en el caso de que no les recibiera el cambio que hicieron, entonces lo vuelven a cargar el archivo, si no, no es necesario. Entonces les pregunto, chicos, ahí estamos con una frecuencia de 4 MHz. Si yo paso eso a 1 MHz, ¿va a oscilar más rápido o más despacio? Profe, pero ese de acuerdo a ese funcionamiento lo colocaste con el código que acabaste de hacer, ¿verdad? Sí. Ujú.
Por eso les digo, el código era encender y apagar el LED. Entonces acá eso lo podemos variar con la frecuencia también, o con código, pues agregando más o menos retrasos. Entonces vuelvo y les pregunto, si yo cambiara esto a 1 MHz, ¿esto va a oscilar más rápido o más despacio? Si cambiara qué, profe, Si cambio la frecuencia de 4 MHz a 1 MHz, ¿va a oscilar más rápido o más despacio? menos creería yo, profe. Más despacio. Bueno, hay un voto para más despacio. ¿Qué dicen los demás? Yo también pensaría que oscila más despacio, ¿no? Sí, yo creo que va más despacio. Yo creo, profe. Listo, entonces, bueno, hagamos el ejercicio, veamos qué pasa. Vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a cambiarlo de 4 a 1 MHz. Y entonces, efectivamente, va a empezar a oscilar más lento, ¿sí? Porque 4 MHz es una frecuencia mayor a 1 MHz, ¿sí? Entonces, como ven, yo puedo también variar la velocidad, ¿cierto? Con estos, desde acá, desde el oscilador, desde la frecuencia. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No me ha funcionado, voy a revisarlo. Ah, ok. Bueno, igual aquí queda la clase grabada, ¿listo? Y pues el, el código ahí pues como para que lo vayan comparando también. Entonces, chicos, ya habiendo visto pues inicialmente cómo se enciende un LED y ahora en este momento cómo encender y apagarlo, entonces el trabajo que ustedes van a desarrollar para la otra semana, ¿sí? Va a ser un semáforo, ¿sí? Ustedes van a hacer un semáforo en ensamblador y pues bueno, ustedes ya decidirán si lo trabajan solos o lo trabajan en grupo. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Acerca del parcial, ¿entra el semáforo o no entra el semáforo? Bueno, pues, o solo las diapositivas que hemos visto. Ese es el parcial. No, ¿Es el parcial? no, Uy, el semáforo es un ejercicio. El parcial sí va a ser parcial teórico y va a ser de las diapositivas, pero igual, no olviden que dentro de las diapositivas también están estas instrucciones.